¿Cómo está? Con su persona, ¿ya? Pues cualquier cosa le comunico. Ahora sí, compañeros, comenzamos, van a disculpar la tardanza. Sin embargo, ya estamos entonces nuevamente viendo lo que es esta estructura, dentro de esta estructura de la clásica que tenemos nosotros dentro de la constitución política del Estado, a la parte dogmática. Y ahí nos referían los comentarios, los compañeros ya nos referían a qué nos abocaríamos a ver con lo que es esta parte. Y esta primera parte que estamos viendo en pantalla, compañeros, acá la tenemos a partir del artículo 1. Nos habla y establece además en la Constitución Política del Estado, porque estamos hablando de esta primera parte, que es la parte que vamos a asumir nosotros que es la dogmática, y que va a venir a establecer los derechos, va a venir a establecer los deberes fundamentales, va a venir a establecer en su integridad de todos esos artículos que componen esta primera parte, las libertades individuales, las libertades colectivas, las garantías que tenemos nosotros como ciudadanos, las acciones y declaraciones constitucionales de las cuales nosotros nos podemos valer, y todos los principios y valores que en esencia refiere el Estado tener dentro de su organización y dentro de esa organización social, de esta sociedad estamos hablando. Debemos entender que en esta parte dogmático-material tenemos establecidos todos los beneficios que pudiesen venir a favor de la sociedad, ya sea individual o colectivamente. Esos beneficios, ni siquiera beneficios, sino que la Constitución nos otorga las acciones y declaraciones constitucionales necesarias para hacer prevalecer estos derechos. Y ustedes han hecho ese curso y algunos han participado de ese curso de Derecho de Recursos Constitucionales. ¿No es cierto? Ya han hablado del amparo, han hablado del habeas corpus, recurso de directo libertad, obviamente actualmente como nosotros lo conocemos, ¿no? Y todos aquellos principios y valores que va a venir a profesar el Estado. Principios en los que se va a venir a sustentar el mismo.
Y acá nosotros los tenemos establecidos, ¿no? Vamos a ver, aquí están los principios y valores. Más abajo los derechos son los principios y valores en los cuales se sustenta, creo que los hemos visto en algún momento, no sé, los hemos referido, los principios ético-morales de la sociedad plural, y es por eso que se hace referencia a antecedentes históricos respecto a estos principios éticos que hemos tenido desde siempre como sociedad, y que nuestros profesores de ciencias sociales, nuestros profesores de historia, nos han dado estos parámetros iniciales, especialmente, y no de forma especial porque estemos en un territorio específico donde estemos siempre de cerca lo que es la cultura quechua, ¿no? O más allá, la aymara, sino que a partir de nuestros ancestros, por eso hablan de una cultura ancestral, ¿no es cierto?, que nos han dejado, ya teníamos estos valores, estos principios, y que esta Constitución nos viene a determinar estos valores en este parágrafo segundo. Estamos viendo el artículo 8 por si acaso. Cuidado se me estén perdiendo, les dan plena pantalla. Este parágrafo que ya nosotros lo hemos leído también, en base a qué se sustentan esos valores, ¿no? Valores perdón compañeros, valores que están determinados en la Constitución Política del Estado y que son parte de la parte dogmática de la Constitución. Debemos entender que esta parte dogmática, obviamente, respecto a los derechos que nos está enunciando, nos ponen algunos autores el ejemplo de que esta norma de respeto a la Constitución es taxativa. Y nos ponen de ejemplo a lo que ha sido el derecho constitucional norteamericano. ¿Taxativa en qué sentido, compañeros? De que allá en el constitucionalismo norteamericano que nosotros hemos estudiado ya hace unas cuantas clases, hablábamos de enmiendas que estaban plasmadas en esa constitución de ese país. Hablábamos de que cada una de esas enmiendas no estaba establecido de manera concreta lo que eran los derechos que pudiesen tener en su totalidad los ciudadanos, como está establecido aquí en nuestra Constitución. Pero ¿y por qué no se ha establecido de esa manera en una de esas enmiendas que tenía el derecho constitucional inglés? O perdón, norteamericano. Porque de cierta forma ellos no querían, y ahí esto es algo que nosotros tenemos que saber, que tal vez no lo hemos enunciado en ese momento. No querían que se pueda considerar, o sea, esas personas que prácticamente han constituido una asamblea constituyente para constituir la Constitución Política del Estado, estamos hablando de aquellos años dentro del constitucionalismo norteamericano, no querían enumerar la cantidad de derechos que pudiese tener la población. Porque si en todo caso ellos hubiesen obviado algún derecho que tal vez para la sociedad en sí era muy importante, ¿no?, se hubiese entendido como una negación de que ese derecho no era reconocido y estuviésemos en un conflicto constitucional. Y ahí viene a subsanarse esa enmienda con una novena, y es por eso que una novena enmienda, y es por eso que no establece, como acá en nuestra Constitución, esos derechos que están establecidos
en el artículo 15, si mal no recuerdo, ¿no? Los derechos fundamentales. Derechos fundamentales, obviamente, de las cuales goza la población en general. La compañera Juan y Nina está ingresando. Y bueno, nos hablábamos entonces de que viene a subsanarla a través de una novena enmienda, a la cual la ha denominado una cláusula abierta de estos derechos que tenían esa sociedad. ¿Por qué cláusula abierta? O sea, la dejó abierta para poder introducir todos los derechos que ellos crean posible. Y ahí vamos a acarrear un poquito del tema que algún estudiante había planteado más en algún momento en otras clases, respecto a algunos derechos que políticamente creían algunos gobernantes tener, ¿no? Y no vamos a introducirnos un tema netamente político, compañeros, por si acaso, sino más bien vamos a referirlo de manera general para cualquiera. Hablamos de esa cláusula abierta respecto a los derechos, que de cierta manera podemos nosotros asumirla dentro de este artículo. Bueno, ahí compañeros, sus micrófonos, por favor. Artículo 13 de los derechos fundamentales, parágrafo 2, en nuestra Constitución Política del Estado, que nos refiere que los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. ¿Qué nos quiere decir? Que si bien hay algunos que están mencionados dentro de la Constitución Política del Estado respecto a estos derechos fundamentales, puede haber algunos otros que si bien no están dentro del texto constitucional, no puede asumirse de que no puedan ser reconocidos. Y ahí surgía el tema que nos planteaban una anterior clase, no me acuerdo compañeros si eran de este grupo, que nos referían que creo que algún docente se había planteado algún tema respecto a la reelección. Creo que ese era el tema. Y algún partido político que había referido, y además nacía también una consulta del país de Colombia, acá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ver si realmente podía asumirse de que pueda ser considerado un derecho fundamental más que humano, o al revés, o humano más que fundamental, la reelección para una persona de manera indefinida. Ya sabemos la respuesta. Pero son casos aislados en los cuales, desde mi punto de vista, compañeros, estamos buscando algo particular para ello. Y no para todos. Tal vez por la situación política de poder en el cual se encontrarían esas personas. Y ahí tenemos un problema que nos va pisando los pies. Y volvemos al tema que nos hacía acá el compañero, Daniel, nos hacía la consulta hablando un tanto de lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Quienes han determinado que sí era un derecho humano a la reelección. Y ahí viene ese emoji, ¿no? Que les decía, ese emoji que la verdad muchas veces quisiera utilizarlo ahí en algunos comentarios, en las redes sociales, de gente que realmente sin ningún tipo de conocimiento previo parece que opinaran, y ahí está la idea del abogado, compañeros, de tenernos que munir de muchos antecedentes de doctrina, de jurisprudencia y de normativa para poder opinar sobre algo cierto, sin temor a equivocarnos. Muy bien dicen, ¿no? Y hay algunos colegas que siempre en las audiencias, no sé por qué, y miren, me he acordado, siempre dicen, ¿no?
sin temor a equivocarme, señor juez, ya, pero no te equivoques, pues di directamente lo que sabes o lo que entiendes de la norma, ¿no? Sin temor a equivocarme. Ya, ahí me he hecho recuerdo, ahí justo en una audiencia teníamos sobre ese tema, sin temor a equivocarnos de que, ¿no? De que realmente ha existido una situación muy compleja y que prácticamente, les decía, nos viene pisando los pies esta situación de que un tribunal constitucional plurinacional quien nos tiene que dar la seguridad jurídica, legal, y que tiene que demostrar a la población esa situación, haya determinado algo distinto, tienen que eliminar esa sentencia constitucional de los antecedentes vergonzosos. Y miren, yo les digo, les estoy dando un criterio personal, compañeros, tal vez me estoy avasallando mucho más allá, pero realmente es vergonzoso que una corte internacional a la cual obviamente nosotros pertenecemos, tratados internacionales respecto a derechos humanos, que a partir del 410 son ratificados en todos sus protocolos por nuestro país, hayamos determinado algo distinto en la premura de no hacer primero una consulta como lo ha hecho ese país de Colombia. ¿Cuál era la premura que existía en ese momento como para que ellos no agarren y bueno, como todos dicen, ¿no es cierto? Como Pilato se lavan sus manos y digan, ya, que se vaya primero a la Corte Interamericana y si ellos dicen que sí, asumimos que sí. Si dicen que no, asumimos que no, porque también ellos nos van a dar los parámetros en los cuales nosotros nos basamos a partir de ese parágrafo segundo, inciso 2 de lo que es el 410 de nuestra Constitución. ¿Cuál era la premura? La necesidad inmediata de determinar algo en favor. Y ahí nos hace ver la credibilidad se cae al suelo de una institución muy importante como órgano extra de poder de nuestro país. Hay muchos de ustedes deben estar ya dudando, pero ya realmente entonces, ¿será que han emitido bien esa resolución constitucional, esa sentencia constitucional de este caso que ha determinado, por ejemplo, nos consultaba hace rato el compañero Daniel Solís, y nos decía, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, tal vez también viene de la mano de esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no se puede llevar a cabo un juicio oral sin el acusado presente? Ay, perdón, ahí está la compañera, yo estaba esperando. Sala. Y ahí viene la duda, ¿no? Ya que se han equivocado en eso, ¿será que sí? Entonces ya no hay certeza de que realmente nos estén diciendo, nos estén dando jurisprudencia ya, ¿no? Pierde credibilidad una institución muy importante, no solo para nosotros los abogados compañeros, sino para todos, para toda la población, para todo el estante y habitante, como dicen muy bien nuestros doctrinarios, a lo que se determina como la sociedad de un país específico, ¿no? No les estoy refiriendo, les estoy refiriendo un concepto, no les estoy refiriendo que ustedes piensen de la misma manera, compañeros, para acá lo tenemos claro. Como dicen muy bien algunos colegas, ¿no? Sin temor a equivocarme, sin temor porque lo estamos viendo. Aquí muy bien plasmada en la Constitución, ¿no? Entonces, y además tenemos nosotros antecedentes respecto a tratados internacionales, resoluciones internacionales que nos dan los parámetros para poder entender. ¿Qué tienen que hacer entonces ellos? Anular. ¿Y debería existir responsabilidad funcionaria para estas personas que han emitido? Debería haber, ¿no? En Derecho Constitucional 2 vamos a ver lo que son los funcionarios públicos y tenemos que entender al funcionario público como todos aquellos que dependen de un salario del Estado, que dependen de cierta manera del Estado, o que tengan contratos con el Estado también. Hablamos de responsabilidad, obviamente, no de que sean asimilados como funcionarios públicos, sino que puede existir responsabilidad también para esos quienes han firmado contratos con el Estado. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, entonces, al ser funcionarios públicos, compañeros, el hecho de haber hecho o haber dejado de hacer, existe una responsabilidad específica.
Ahora, habrá que ver, ¿no, compañeros? Bueno, algo está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué no ha activado? ¿Por qué no ha anulado esa sentencia constitucional? No podemos decir, bueno, ya lo pasado, pisado, archívenlo y bueno, que se quede ahí si nadie dice nada bien, sino también, no, no es así. Hay responsabilidad hasta para el que no active procedimientos en contra y siendo su atribución, ¿no? Por eso el derecho constitucional, compañeros, desde el punto de vista de sus docentes, lo más lindo que pudiese habernos pasado nosotros como abogados, ¿no? Ahí nace el análisis y además que vamos a ver temas tan importantes en Derecho Constitucional 2, porque también acá su docente da Derecho Constitucional 2, y es la materia en la que más me participan, porque ya estamos viendo temas como hacen la consulta acá el compañero, muchas gracias Nadine, nuevamente, al compañero Daniel Solís. De manera constante estamos con esas consultas. No estamos resolviendo porque no estamos viendo procedimientos, pero estamos un poquito dándoles los parámetros para entender mejor del tema que estamos hablando. Y ahí los grupos de la noche realmente sacan a relucir todo el criterio personal que tienen, ¿no? Eso es lo bonito de los grupos de la noche, que siempre tienen ya la idea además de participar. No dejan de menos los grupos de la tarde, obviamente, no están, no quiere decir que no participen, sino más bien de que, bueno, los compañeros a veces, ¿no?, son más jóvenes y están, ¿no?, en esa situación de que a veces tal vez hasta les aburre la clase, pero en estos casos de nosotros de la noche, ya personas que tienen un carácter un poco más formado, que trabajan durante el día y en la noche están con esta situación de seguir continuando con los estudios, y eso es algo muy meritorio obviamente para su docente, y es por eso que siempre estoy calificándoles de todo y de nada. No, pero no quiere decir, compañeros, cuidado, estén diciendo estos docentes regala puntos, no, no. El interés en la materia es lo que hay que valorar, ¿no? Entonces, eso lo estamos analizando con ellos. Cuidado, me estén diciendo, usted es docente, de lo que hablas hoy ya te regala puntos, tienes que tomar con él, ¿no? Cuidado, hay alguien, cuidado, ¿no? Hasta aquí me estoy viendo Cristian Torrico también. No me está participando, Cristian. Ah, no, sí me ha participado, vale, para acompañar. Entonces, Juan y Nina también que estaban teniendo problemas con el internet, creo que cada rato ingresaba, unas 10 veces me apareció ingresado en sala de espera. Sí, doctor, disculpe, mil disculpas. No se El preocupe. internet está muy mal. Sí, ya dije ya. Entonces, en eso estamos, compañeros, analizando lo que es la Constitución. Ya estamos viendo entonces lo que ha sido y lo que es esta parte dogmática o material que nosotros le hemos definido. Ya hemos hablado de esa cláusula abierta entonces que tiene nuestra Constitución en este artículo 13, en ese parágrafo segundo. Ahora nos vamos a abocar y con esto vamos a finalizar el tema y vamos a finalizar, vamos a finalizar el subtítulo, perdón, y vamos a finalizar el tema. La parte orgánica de la Constitución. Y esa parte orgánica, compañeros, que nace, a ver, alguien tal vez sabe o quiere opinar, mientras vamos buscando. ¿Qué creen ustedes que es la parte orgánica de la Constitución? Aquí la estamos viendo. La segunda parte que tiene la Constitución Política del Estado. Hablamos de la estructura, de la forma que asimila o que tiene el Estado. Esta determinación de forma y estructura nos va a ayudar a regular lo que es el acceso al poder. Porque tiene que estar regulado. Y en esencia también a determinar de qué forma se va a ejercer el poder dentro de cada uno de esos órganos, que obviamente ustedes ya han visto en colegio y que lo vamos a ver en Derecho Constitucional 2 también, analizando cada uno de esos órganos de poder, esos 4, que ustedes ya saben de memoria. Nos va a ayudar a determinar las competencias y la forma de control que va a existir para determinar los límites de estos órganos de poder. ¿Hasta dónde pueden ir? Imagínense, compañeros, que nuevamente vamos a irnos hacia atrás. Si nosotros vemos que existe una sola persona con todo el poder, ya estamos retrotrayendo el derecho constitucional
al problema inicial que tenía la sociedad, y era el tener un solo gobernante. Hablamos de un reino, ¿no? Donde la última palabra la tiene él, la palabra inicial la tiene él, o sea, toda la palabra la tiene él, no hay nada para nadie. Esa evolución de cientos, yo pienso que de miles de años, porque estamos hablando también de aspectos, ya hemos abordado algo del naturalismo, esta parte orgánica que regula la relación, además, entre el gobernante y todos nosotros que somos los gobernados. Parte orgánica que nos va a venir a referir lo que es el sistema de gobierno, el régimen político, la división territorial que tiene el país, ¿no? 9 departamentos, divididos en distritos, subdistritos, etcétera, ¿no? Y todos los procedimientos que nosotros necesitemos para poder designar a nuestros gobernantes, a quienes nos van a representar, compañeros. A eso nos abocamos nosotros al tener que referirnos a la parte orgánica que tiene la Constitución Política del Estado. ¿Hay alguna relación entre la dogmática y la orgánica? Sí, puede existir. ¿En qué sentido? En el sentido donde puedan chocar estos dos, y nos da el ejemplo algún autor, respecto a que puede existir una contrastación o un problema entre la finalidad de un poder, ¿no? El de tener que concentrar el poder en una sola persona, con relación a los derechos de cada uno de los ciudadanos dentro de nuestro país. Ahí queda, como dicen me acuerdo muy bien, profesores, queda en la estratosfera, ¿no? Queda en duda si esos derechos van a ser o no respetados. Y estamos hablando de la parte dogmática respecto a los derechos de las personas, con la parte orgánica, el cual atraviesa por la concentración del poder en una persona. Ahí vemos entonces que se entrelazan ambas. Ahí en esencia nosotros tenemos que ver la forma de distinguir ambas, en ambas partes, que ahora los hemos conceptualizado, los hemos entendido muy bien y que incluso nos hemos remitido los artículos necesarios para poder ver de qué nosotros estamos hablando. Hemos entendido, ¿no, compañeros? ¿A qué nosotros nos remitimos? Porque yo también pienso que debería ser pregunta de examen. Y seguramente va a ser. Así que vayan anotando y ustedes vayan subrayando seguramente con su marcador o con lapicero rojo qué partes nosotros estamos refiriéndoles. Bueno, compañeros, vamos a quedar acá. Nos estábamos pasando ya, estamos ya pasando a la segunda sesión ya por terminar, así que vamos a quedar acá. Hemos finalizado con el tema de lo que es la Constitución. Y la siguiente clase, para que ustedes me hagan recuerdo, vamos a ver lo que van a ser las clases de constituciones que tenemos nosotros dentro del derecho constitucional. Quedamos acá, compañeros. Gracias por estar presentes. Gracias a todos a todos los que han participado y además los que van a participar dentro de las siguientes clases. Nos vemos, compañeros, en la siguiente clase. Espero que estén bien y todos y toda su familia también. Cuídense, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos.